Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo hoy y bienvenidos a un nuevo Con Pausa de Estudio de Comunicación, un canal en el que conversamos con expertos en comunicación para compartir su expertise. Hoy tenemos el placer de presentar a Rubén Amón, gran periodista y escritor español que dialogará a María Moreno, consultora de Estudio de Comunicación. Rubén comenzó su carrera profesional en Antena 3 Radio y El Mundo, medio del que fue corresponsal en Roma y en París. Amón también ha trabajado en medios como Cambio 16, El Confidencial, Jotdown o El País, entre muchos otros. También ha colaborado con programas televisivos como Espejo Público y radiofónicos como Más de Uno en Onda Cero. Amón se mueve en muchos ámbitos, pero destaca por su dedicación al mundo taurino y operístico, sobre los que ha escrito libros como la biografía de Plácido Domingo o El fin de la fiesta, en el que habla sobre las corridas de toros. Pues muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo en directo y nos veis en diferido, y muchísimas gracias también a los alumnos del Máster de Comunicación Empresarial e Institucional 360 de Estudio de Comunicación y la Universidad Camilo José Cela. Damos paso a Rubén, por favor. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Pues nada, gracias a vosotros, gracias a ti por la oportunidad de expresarme en otro foro. Creo que es el único que me falta por colonizar. Pues ya lo has cumplido, aquí estamos. Sí. Rubén, por empezar un poquito por el principio, cuéntanos, ¿por qué el periodismo? ¿Fue un poco improvisado o lo tenías claro desde pequeño? Bueno, fue un accidente en el peor sentido de la palabra y no quiero ponerme trágico, pero mi padre era una figura de la comunicación muy relevante, era un comunicador, un historiador, un sabio, un humanista, y murió en circunstancias muy desgraciadas. Y el revuelo de esa noticia se produjo cuando yo me examinaba de selectividad, o sea que me enteré por la radio de la muerte de mi padre. Y desde esa situación tan extrema y tan accidental, como digo, decidí que me iba a dedicar al periodismo. O sea que la desgracia tuvo como contrapeso la oportunidad de seguir sus pasos, y eso quiere decir que empecé a trabajar antes de empezar la carrera, con 17 años. Siempre hago la distinción de no confundir lo precoz con lo prodigioso, ¿vale? Yo fui un periodista precoz, pero no un periodista prodigio. Pues sí, la verdad es que es una historia curiosa. Perdona que respondo a la pregunta que me has hecho. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nos comentaba hace un momento Andrea que has formado y sigues formando a día de hoy parte de numerosos medios de comunicación, como Antena 3 Radio, El Mundo, El Confidencial. Desde el punto de vista del sector, ¿cómo ves el marco de los medios de comunicación en la actualidad y qué perspectivas tienes del periodismo en el futuro? Veo la prensa débil y frágil, y se nota en cómo abusa de ella los poderes públicos, las instituciones, los gobiernos, autonómicos o no, el gobierno nacional. Estamos en una situación de precariedad, tanto por la forma en que laboralmente se encuentran los profesionales, como porque muchos medios no es que no tengan claro su porvenir, es que están expuestos a modelos caducos. Esto sucede con la prensa escrita, la prensa convencional, le ocurre a la televisión con el cambio de hábitos, le sucede también a las nuevas plataformas, por mucho que hayan irrumpido con tanta fuerza, ¿no? Netflix está buscando recursos publicitarios convencionales, ¿no? Esto refleja la angustia de la comunicación y su falta de corpulencia para resistir como un contrapeso. A mí no me gusta hablar de la prensa como un contrapoder, pero sí como un contrapeso. Si el contrapeso de la prensa, de la comunicación, es débil, es normal que dudemos hasta qué punto ciertos clichés o ciertos criterios de las administraciones pretendan aprovechar esa situación. Por eso estoy francamente preocupado. Pues iremos viendo cómo va evolucionando y las tendencias. Es quedando un poco pesimista todo, ¿no? Sí. Bueno, al final, pues mira, son las preguntas que es la opinión, y en algún momento habrá alguna un poquito más positiva, seguro. Por seguir hablando con temas de actualidad, como periodista estarás expuesto de forma habitual a noticias falsas, manipuladas o con malas intenciones. ¿Cómo crees que qué pueden hacer los medios de comunicación para no formar parte de la difusión de estas fake news? Bueno, algunos de ellos podrían empezar por renunciar a la tentación del clic, por sustraerse a la tendencia del tráfico, por evitar incurrir en los comportamientos sensacionalistas. Es muy difícil que, después de participar de ese gran juego en busca de la audiencia, los medios sean responsables después para convertirse en homologables. Creo que la situación, la brecha en que se encuentra la prensa seria está en eludir esa tentación
y en olvidarse de cuánta importancia tenga o no el tráfico. Hablo de los medios que se desenvuelven en las webs, pero de todos los demás también, ¿no? Por la necesidad que se tiene de encontrar recursos publicitarios. Cuando hablaba antes de la situación difícil de la prensa, lo hacía también porque tenemos un mapa de distribución publicitario que acapara todo Google y Facebook. Desde esa perspectiva, casi todos los medios que están en el ámbito digital tienen que disputarse las migajas y hacerlo en unas condiciones de competencia que muchas veces es desleal. Luego, la primera prensa que falta a su compromiso con la seriedad es la prensa seria. Y además, con la facilidad que tiene ahora los contenidos de viralizarse, es aún más complicado. Y con los agregadores que se utilizan para fingir que se tiene mucho tráfico y mucha influencia. Me consta que los medios más serios no se atreven a publicar las noticias más leídas de verdad, porque sonrojarían la credibilidad de la que luego hacen defensa o gala. Y eso sucede como prueba de que es muy difícil eludir las tentaciones cuando la prensa es precaria y necesita recursos publicitarios ahí donde están muy discutidos. Bueno, eso es una lucha que es de actualidad, como decíamos, y que seguirá siendo parte del día a día de los medios. En el programa de Con Pausa hemos tenido a profesionales que se dedican a la comunicación corporativa y nos han contado su relación con los medios de comunicación. Pero me gustaría ahora conocer tu opinión desde el otro lado, como periodista. ¿Cuál crees que es la relación con las empresas, con las instituciones y sobre todo la figura del director de comunicación? Es una relación difícil porque igual que el lado público, que antes financiaba o no los medios de comunicación a través de campañas informativas, pero que se utilizaban para discriminarlos de paso. La relación con la empresa privada, con las grandes compañías, es enormemente delicada porque supone también cuestionar hasta qué punto podemos ser críticos o no. No digamos en un contexto como el que nos encontramos de crisis energética, de actualidad bancaria. Yo me pregunto si un medio de comunicación tiene que informar, si un medio de información tiene que informar sobre noticias que conciernen a la crisis económica, a la crisis energética, a cómo habla de los bancos y cómo habla de las compañías hidroeléctricas o de las compañías energéticas, con qué escrúpulos se puede o no después relacionarte con las grandes compañías que se supone que van a invertir en campañas publicitarias. O sea que la pinza en la que se encuentra en los medios de comunicación tanto concierne al lado público como al privado, y eso redunda en la falta de corpulencia de los medios informativos. Es una relación compleja. Muy difícil. Por volver un poco al lado personal, quizás antes nos lo has adelantado, pero te quería preguntar si a lo largo de tu trayectoria profesional ha habido alguna persona de referencia que te haya inspirado. Antes hablabas de tu padre, quizás es esa persona o tienes... Mi padre por ausencia y porque de niño es verdad que y de chaval y de adolescente le acompañaba mucho y era una figura un poco así totémica, ¿no? Por padre, por humanista y por sabio, ¿no? Después sí que he ido buscando, creo que, puntos de referencia diferentes. Voy a citar uno que es muy grandilocuente, pero que tiene que ver con mi experiencia en Italia, y que es Indro Montanelli, a quien pude conocer, un toscano muy socarrón, muy erudito, muy culto, con una formación en el ámbito de la cultura grecolatina gigantesco, y con un sentido de la integridad y de la independencia periodística que a mí me ha servido siempre de punto de referencia. Él tiene esta frase que luego se ha repartido mucho y que se ha atribuido con diferentes voces, esta idea de que el periodismo es un océano de sabiduría con 1 milímetro de profundidad, esta frase suya, y no siendo del todo dudosa, creo que en realidad alude a un aspecto interesante, y es que los periodistas no tenemos por qué saber de todo, pero sí podemos saber contar las cosas, sean las cuales sean. A mí me parece que esa es la posición del periodista, ¿no? No tiene que aspirar a la profundidad, no pasa nada. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros, porque seguro que sirve de inspiración para muchos jóvenes, que además mi siguiente pregunta va dirigida a ellos, porque me gustaría que nos regalases un consejito que te hubiese gustado a ti escuchar cuando empezabas en el mundo del periodismo, a todos los jóvenes que nos escuchan de ti. Uno de los problemas que me he encontrado yo durante el periodismo es que nadie te dice nada, que esta carrera se desarrolla sin consejos ni observaciones, y que se pierde un poco la relación orgánica de los veteranos hacia los más jóvenes. Yo creo que durante mis no sé cuántos años, no me atrevo ni a mirar hacia atrás, creo que una vez Alberto Anaut, que era el director del dominical del Mundo, después de haberlo sido del País, me hizo unas observaciones sobre un artículo sobre la generación a la que yo representaba cuando era joven.
Y creo que es la única observación que me han hecho en 40 años, yo que sé, en cuántos, no, en 30, no sé, no quiero mirar. 30 y poco, seguro. No quiero mirar hacia atrás. Pero es cierto que falta la relación de alumno-maestro en el ámbito profesional, y mi consejo es que hay que ser íntegro, que la integridad, aunque no sea una estrategia, es el mejor camino para después abrirse camino. Y no es una estrategia, es una obligación. Esto me ha quedado muy bien, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, este ha sido además muy positivo, ¿ves? Como hemos cerrado... Con una sonrisa, sí. Eso es. Pues muchísimas gracias, nos quedamos vosotros. con ese consejo, y muchísimas gracias a los que nos seguís en Twitch todas las semanas, y os invito a seguirnos en el siguiente Con Pausa. Gracias de nuevo. Gracias.